La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa, En Esto Pensar. Porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y en el mío propio. Como siempre, contenta de compartir con cada uno de ustedes, sobre todo en este tiempo de alegría, de festividad, de reunión familiar, y deseándoles que este año cierre y el nuevo abra con la mano del Señor bien apretada para que podamos caminar firmes y seguros en todo lo que tenemos por delante. Que confiemos, no importa lo que esté pasando, que Dios no nos dejará ni nos abandonará y que Él siempre nos guiará por el camino correcto, aleluya, de sus promesas y de sus propósitos. Así que continuemos en todas estas celebraciones teniendo en mente que Jesús es la razón de la ocasión y que podamos honrarle y adorarle como Él se merece. Recuerden que al final del programa vamos a estar orando como lo hacemos siempre y que los números están de continuo en pantalla, que en ambos casos es 787 y 883, 0809 883 8558. Así que en esta ocasión donde vas a pedir, también haz un análisis de qué tú le puedes ofrecer al Señor, cómo también tú puedes bendecirlo, alegrarlo, porque precisamente cuando los reyes llegan, vienen a ofrecer al niño, y hoy día pues se celebra que se le ofrece a los niños, pero a aquel que fue niño y ahora es nuestro Señor y Salvador, también tenemos que ofrecerle no solo la vida y el corazón, sino la disposición, el amor, la adoración y todo lo que Él entienda que es nuestro propósito. Así que hagamos ese análisis en esta transición de año para que el Señor nos ayude a vivir enfocados y en su perfecta voluntad. Hoy, como siempre, tenemos una invitada especial y en esta ocasión está con nosotros una joven de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Santa Juanita, Bayamón, y es la hermana Gretchen Rivera Alicea. Estoy diciendo el nombre acordándome de los apellidos del papá, que son muy amigos míos y que también han estado en este programa muchos años atrás. Ella es una joven líder con llamado ministerial, recién casada, con una niña preciosa y recién en esta última edición del libro Que nadie apague tu brillo, que edita la hermana Luzmik Negrón. Ella es uno de los testimonios que aparecen en esa cuarta edición. Así que vemos cómo de diferentes edades, de diferentes experiencias y trasfondos, el Señor sigue llevando testimonio y dando a conocer cómo Él toma el control de las vidas, cómo Él endereza a veces lo torcido, cómo Él convierte a veces la maldición en bendición y cómo definitivamente lo mejor que podemos hacer es seguir el camino del Señor. Así que vamos a conocer a Gretchen y que ella sea la que nos dé detalles sobre su vida. Gretchen, Dios te bendiga, bienvenida al programa. Gracias por tenerme, pastor, aquí en medio de ustedes. Como muy bien dijo, mi nombre es Gretchen Rivera Alicea. Vengo de un hogar interesante, porque mi composición familiar de inicio comenzó siendo mamá, papá, mi papá Pedro Rivera, mami Tania Alicea, y lo particular que quisiera comenzar es que ellos me tuvieron a temprana edad. Vamos a empezar, ¿verdad? Bien jovencitos. Bien jovencitos, a la edad donde mi mamá tenía algunos 17, mi papá ya tenía entre 19 a 20. Y entonces, pues, hablamos de un hogar compuesto de una recién nacida, siendo criada por adolescentes prácticamente, saliendo hacia la juventud temprana. Ambos líderes de iglesia, en nuestros inicios comenzamos a congregarnos en la Discípulos de Atoteja, donde mi familia es pilar allí. Atotejas Bayamón. Atotejas Bayamón, correcto. Y en aquel entonces estaba siendo pastoreada por Antonio Febus, reverendo Antonio Febus, sí. Interesantemente, el Señor comienza a trabajar con mis padres de una manera, ¿verdad?, especial, y ahí es entonces que yo soy, ¿verdad?, introducida a lo que es la palabra del Evangelio. No obstante, no siempre fue un panorama bueno. Como le mencioné,
siendo criada por adolescentes, mi hogar, yo lo que escuchaba era mucha pelea, dentro de la disciplina, ¿verdad? Pues mi mamá intentaba de llevarme, ¿verdad?, hacia los caminos, mi papá siendo proveedor, estaba, yo digo, adentro y afuera del hogar, ¿verdad?, lo que se, ¿verdad?, buscaba el pan No, y diario. ambos estudiando y trabajando, Ambos, era un revolú. correcto, estudiando, trabajando. Ahí entonces entra mi figura de abuela maternal a entrar un cuidado provisional en lo que papi estudiaba y trabajaba, mami de igual forma. Y entonces, 3 años más adelante, tengo memoria de que nace mi hermana. Así que estamos hablando de un hogar de papá, mamá y 2 hijas pequeñas. Yo teniendo 3 añitos, ella teniendo prácticamente meses. Y es ahí donde la conciencia, que es como yo le digo, comienzo a recordar, razonar qué era lo que estaba pasando y viviendo, y me enfrento a que de camino a Head Start, como yo digo, ese primeros años de entrar a la escuela y demás, yo tenía un miedo que yo no le podía explicar a la maestra, donde yo no quería comer, yo no quería dormir, entre otras cosas, no quería compartir con otros niños. Y yo recuerdo que ahí comienza la interacción de mami, preguntándome qué te pasaba y otras cosas donde yo no sabía expresar. Y eso es importante porque más adelante en mi vida eso me viene a tener un resultado en mi matrimonio, que yo tengo que trabajar para entonces poder tener una comunicación buena con mi esposo y a su vez, cuando tenga a mi hija, pues darle una buena crianza. Así que, comenzando desde ahí, yo comienzo a tener unas estructuras interesantes, pero en el mundo académico conocemos como disfuncionales. Pasado el tiempo, mis padres siendo líderes en la iglesia, yo comienzo a tener experiencias con el Señor ciertamente, viendo lo que es el ministerio formalmente. Mis papás eran líderes de un ministerio que se llamaba MacDiel, de pantomima. Yo siempre estuve envuelta en lo que son los ensayos, largas horas en la iglesia, dormir en los escaños. O sea, esa vida de iglesia la comienzo a vivir. Obviamente, la pregunta es, ¿yo comienzo a vivir la fe de mis padres o mi propia fe? Y ahí entonces que comienza el Señor a tratar conmigo a temprana edad. Yo siempre le decía a mis estudiantes cuando era maestra que el Señor no tiene edades para hablar. El Señor le habla a cualquier persona que esté dispuesto a escuchar. Y yo recuerdo que en mis momentos de mayores aprietos, miedo, ¿verdad?, como comencé explicando, yo oraba una oración a Dios, no esperando respuesta, pero sí teniendo la confianza de que me estaban escuchando. Y entonces recuerdo como si fuera ayer una experiencia donde mi papá, por unas de las situaciones de que él también, ¿verdad?, careciendo de una crianza saludable, comienza a tener como una discusión, vamos a poner de esa forma, con mi mamá, y yo comienzo a escuchar altos volúmenes de voz, en otras palabras, gritando. Y entonces yo comienzo a tener un frío en mi pecho, y eso es lo que yo conozco más adelante como pánico, y me friso. Y mi hermana me está viendo, obviamente la pregunta, Gretchen, ¿qué te pasa? Yo no sé cómo decirle, acto seguido lo que yo estoy viendo es que mi mamá sale corriendo para su cuarto y mi papá se va de la casa. Yo comienzo a experimentar lo que es este ambiente de tensión, de inseguridad, en la iglesia haciendo una cosa, un amor, veo unos padres súper líderes, las personas, ¿verdad? Y cómo ellos le impactaban a otros matrimonios inclusive, porque sí se llegaron a casar, de bien. Pero de momento cuando llegábamos a mi casa, pues ahí dentro de las puertas de mi hogar yo veía otra dinámica. Y ahí es cuando yo comienzo a internalizar que lo que está viviendo en la iglesia y lo que se está viviendo en casa no es lo mismo. ¿Ves? Y entonces, acto seguido, vamos a ponerle pasado unos años, yo comienzo a añorar tener un liderato en la iglesia, allí mismo en la Discípulos en Atotejas, Bayamón, pero yo no sé cómo no ser opacada por otros. Porque ya ahí, ¿verdad?, a lo que conocemos el autoestima, ya estaba siendo lacerada, pero obviamente era una niña, no sabía eso. Y no sabía cómo expresarme, no sabía cómo inclusive vestir. Recordaba en esta semana que uno de mis mayores factores en miedo e inseguridad era la vestimenta. Cómo yo vestir propiamente. Y en ese desarrollo de vida, pues comienzo a internalizar y a crecer con unas inseguridades que entrando a adolescencia comienzan a ser explotadas, otras adicciones, que es como yo logré manejar
esa inseguridad. ¿Y a qué me refiero? Yo conozco a distintas amistades de distintos círculos, no necesariamente de iglesia, y comienzan a proveerme, dependiendo de la situación, ¿verdad? Que yo les comentara de la experiencia al momento, herramientas para yo manejar la ansiedad, el miedo, el estrés, la situación que estaba viviendo en mi casa que ciertamente no entendía, y ahí es que comencé a ser introducida en pornografía, ahí es que comencé a ser introducida con otros estilos de vida, ahí es que comencé a escuchar otros tipos de música, o sea, y yo comencé a vivir lo que llamamos una doble vida en el mundo cristiano, de estoy aquí en la iglesia, pero luego de detrás de la, ¿verdad? O se cierran las puertas de la iglesia, Gretchen comienza a ser otra persona. Lamentablemente, como yo siempre les explico y escribo en el libro, el divorcio tocó mi vida. Y lo digo de forma directa porque aunque fue una experiencia que mis padres decidieron, eso reincide en la vida de los hijos. Sí. ¿Qué edad tú tenías cuando ellos se divorcian? Pues mira, interesantemente por el trauma vivido, yo tengo una noción con el tiempo que no logro como que identificar dónde específicamente, pero yo sí sé que me encontraba entre quinto y sexto grado. Ese panorama de vida lo tengo como, yo digo, blurry, borroso, exacto. Que no tengo una etapa o una edad definida, pero sí sé que entre los 11, 12, 13, por ahí, es que ocurrió este evento donde pues yo encuentro a mi papá teniendo, ¿verdad?, una relación fuera del matrimonio, no necesariamente una experiencia, ¿verdad?, de acto, de intimidad, pero porque sí. te enteras de que él está saliendo con otra persona. Correcto. ¿Cómo yo me entero? Mi papá nunca fue irrespetuoso, nunca vi un acto, o sea, no es nada de algún beso o algo así, ¿verdad?, por el estilo, pero el comportamiento de mi papá yo lo supe leer. Y así fue como yo supe, sin que nadie me dijera nada, aquí algo está pasando y mi papá está teniendo otra persona. Yo no le digo nada a mi mamá, que fue lo otro interesante. Yo evitaba que mi mamá me llamara o tener una conversación incómoda donde por el nerviosismo saliera a relucir. Por lo tanto, yo asumí una responsabilidad tan corta edad que no me correspondía. Sí. Dentro de todo eso, ¿verdad?, ese manejo de emociones da la circunstancia donde mi mamá llama a mi papá, estaba con la otra persona envuelta, mi papá me da el teléfono, pero yo no le hablo a mi mamá. Entonces yo paso el teléfono a mi hermana por petición de mi mamá, y ahí entonces que mi hermana es que le dice, ¿verdad?, estamos aquí en tal sitio donde papi está aquí trabajando, y mami llega, y ahí entonces que como yo digo, explota esa parte de mi vida y comenzamos un proceso tenso de lo que es el divorcio. Un proceso donde al sol de hoy yo sigo trabajando distintas áreas porque a una temprana edad un divorcio las personas adultas piensan que no reincide nada o no afecta porque son decisiones de adultos. Pero la academia dice que los padres, a ese lugar de crianza es lo que brinda la seguridad, el estima a una persona, ¿ves? A cualquier edad afecta, pasa que en unos afecta más y en otras menos, pero siempre afecta. Correcto, y en la etapa de desarrollo donde nos encontramos mi hermana y yo, ¿verdad? Es bíblico, o sea, fuimos bien laceradas en todo ese proceso. Acto seguido, mis papás dejan la iglesia, por lo tanto, la cultura de lo que es ir a la iglesia, yo comienzo a ver que desvanece. Yo estudio en una escuela pública, por lo tanto no tengo ese refuerzo, como yo digo, de una clase de educación cristiana que me pueda seguir dando esa fe o teniendo esas experiencias en las capillas, ¿verdad?, que son las cosas, ¿verdad?, que vivimos allí. Y lamentablemente, pues yo comienzo a refugiarme en el género del rock, de musical. ¿Y por qué lo puntualizo? Porque yo tengo otras experiencias con esa parte de la vida, donde el área espiritual, ¿verdad?, siendo en un momento dado conservada por Dios, teniendo a Dios en ese centro por mis papás, pues comienza a desvanecer y yo permito que otras áreas comiencen, ¿verdad?, otras personas, otras entidades comiencen, ¿verdad?, a tener refugio en mi mente y en mi corazón. Y ahí yo comienzo a vivir una rebeldía, con mi mamá específicamente, porque con ella, ¿verdad?, nos quedamos luego de ese proceso, donde yo no aceptaba la figura del varón, donde yo asumí unos roles en mi casa que no me correspondían, normalmente roles de papá, de protector, de proveedor, una niña. Hasta que salgo de escuela elemental
entro a escuela intermedia y ahí mi mamá me pone la opción en mis manos de continúo estudiando los estudios en la escuela pública o en el sistema público o vamos al Colegio de Discípulos de Cristo en Atotejas, Bayamón. Yo digo que esa fue la opción y la decisión que mi mamá me dio, pero dirigida por el Señor. Sí, definitivo. Yo tomo la decisión, pues mami, vamos para el colegio. Mi hermana obviamente pues sigue detrás de mí y yo comienzo a tener otra vez esa experiencia donde maestros comenzaron a darme ese amor que yo carecía, específicamente las materias de educación cristiana, donde yo vengo ya de un mundo que conozco lo que es la religión y la Biblia y toda esta cuestión de iglesia, pero conocer al Señor personalmente todavía no se me había dado. Yo escuchaba de quién era Dios, pero ciertamente no le conocía. Y ahí entonces, con esa clase que la maestra me reta, y en ese entonces era Luzmil Negrón, a tener una experiencia con el Señor y a pedirle de todo corazón, recuerdo esa clase, escribe en unas oraciones, ¿qué tú le pedirías al Señor? Y yo recuerdo que yo le pedí al Señor mi familia de vuelta. Señor, dame mi familia de vuelta. Y ella lanzaba unos retos donde lee la Biblia completa, y yo recuerdo que yo en la clase, rebeldía total, pero detrás de mi casa, en mi cuarto sola, yo gemía delante de la presencia del Señor. O sea, y ahí fue mi primera vez a los 14 años que yo leí la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Tremendo. Sin entenderlo, obviamente, pero le dije, Señor, si tú eres real, yo te voy a conocer no por la fe de mis padres, sino por la mía. O sea, y vamos a tener un encuentro tú y yo. Y recuerdo que así comenzó mi relación con el Señor sin entender que era Dios. Yo estaba lanzando oraciones, yo decía el techo en ese entonces, pero no sabía que era cómo Dios estaba tratando conmigo. Recuerdo en un espacio de retiro, el Señor me recuerda un llamado. Obviamente, ahora de grande yo sé lo que significa esa palabra, pero a esa edad que la había escuchado, yo pensaba que era un llamado como si te llamaran al celular. Pero cuando Dios comienza a trabajar conmigo, me dice, es que desde el vientre de tu mamá yo te llamé. Y yo comencé a buscar esa palabra en el texto, o sea, ¿qué significa ser llamado por el vientre? Obviamente hay distintos personajes bíblicos, ¿verdad?, que hablan y trabajan el tema de la concepción mi embrión vieron tus ojos, ¿verdad?, como se resalta en el texto. Y yo comencé a racionalizar y decía, o sea, Señor, yo te conozco desde mucho antes. Lo que pasa es que mi memoria no tiene ese recuerdo, pero mis ojos ya te vieron. ¿Qué es entonces vivir contigo en la tierra? Dentro de todo este panorama que ciertamente no es positivo. Mis papás ya no te sirven. Mi papá está en el bajo mundo. Mi mamá está a la libre, como yo digo, el libertinaje, bregando ambos con sus dolores, ambos con sus contextos, ¿verdad?, de vida y crianza. O sea, ¿qué yo hago? Yo tengo una hermana que, aunque ella no me lo diga, está viendo mi ejemplo. ¿Qué yo hago? O sea, y yo me sentía con esa responsabilidad. Ahí es entonces donde, en ese retiro, el Señor, como mencioné, me recuerda ese llamado, pero yo decido preguntarle a mi mamá y a mi papá que me lleven a la iglesia. Yo creo que esa fue la pregunta que confronta a ambos, porque 14 años, entrado a los 15, que yo tomo la decisión, yo no quiero tener quinceañero, que es lo que hacemos, ¿verdad?, culturalmente, yo quiero pasarla en familia. Yo tengo a mis padres peleados, ambos todavía solteros, pero teniendo sus vidas, ¿no? ¿Cómo yo respondo a la petición de mi hija? Y yo recuerdo que ahí es que mi papá comienza a asistir a la Iglesia de Discípulos de Cristo en Vega Alta 1. Y mi mamá comienza a ver que sus hijas, en este caso yo, con mi abuela materna, Luz Helena Vázquez, comenzamos, mira lo que yo hago, pastora, yo comienzo a asistir a la sociedad de damas de la Iglesia de Discípulos de Cristo en Atotejas, Bayamón. Wow. O sea, que uno dice, pero ¿qué hace una niña ahí? Es que ya a esa edad yo entendía todo lo que ellos compartían y vivían. Yo iba con mi abuela materna a visitar la égida, a tener los encuentros, ¿verdad?, que normalmente se tenían de Navidad, compartir con las personas mayores y ellos compartir conmigo su sabiduría. Y ahí es que yo comienzo a escuchar estas experiencias con el Señor que mis padres no me habían enseñado, pero yo estoy viendo que esto es posible. Y ahí es que cuando papi comienza a asistir a la iglesia en Vega Alta 1, yo decido voluntariamente ir. Digo, papi, búscame. Y él entonces que yo vengo a ver ese proceso de sanidad, que el Espíritu Santo existe, y yo veo a mi papá transformada, y en ese proceso, yo recuerdo una prédica de usted cuando estaba, ¿verdad?, pastoreando en ese entonces, de la sanidad interior, y las palabras que nunca se me olvidan, si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón.
Y como ya yo le estaba pidiendo al Señor que este corazón, que yo no entendía lo que estaba viviendo, lo transformara, a esa corta edad yo doy un paso de fe. Y yo recuerdo que yo cojo a mi papá, yo cojo a mi hermana y pasamos al altar. Y es que yo comienzo a interactuar nuevamente con la voz del Espíritu. Yo recuerdo que ahí es que yo comienzo con mi rebeldía, como yo vivía, ¿verdad? Y yo recuerdo que por ese entonces yo asistía a la iglesia de negro. Ropa negra, las uñas negras, que yo no sabía ni cómo acercarme a su persona porque no tenía, o sea, no, era una niña destruida, su identidad, su estima. Y yo comienzo a tener experiencias que no son normales dentro de la iglesia, como cuáles. Yo recuerdo que yo escuchaba a los adultos y yo me encontraba dándole consejos a los adultos desde esa rebeldía, que yo desconocía lo que estaba hablando, pero yo ciertamente sentía que Dios me estaba utilizando. Ahora lo entiendo, pero en ese entonces yo hablaba y mi mente lo que decía es que yo estoy diciendo. Recuerdo que empezamos a una experiencia de un culto de jóvenes donde Ashley y yo participamos en un drama. Y yo le digo a mi mami, tal día, Ashley y yo vamos a salir en una pantomima. Ay, Gretchen, no me pidas que vaya a la iglesia. Yo, pero me gustaría verte, mami, nada, yo no te voy a insistir, pero me gustaría que estuvieras allí. Yo recuerdo que siempre nos sentábamos al lateral izquierdo frente a adoración y Ashley y yo estábamos preparándonos, yo ensayando mentalmente la canción y entre otras cosas, y mi papá para ese entonces estaba al lado extremo derecho de la iglesia, frente a lo que sería el púlpito de las devociones. Y yo recuerdo que pasamos la participación, obviamente yo no estoy viendo el público porque uno está nervioso, está haciendo la participación, pero en el área del llamado, yo recuerdo una vez mirar así para la derecha y yo veo a esta mujer que yo identifico, yo, adiós, eso se me parece a mami. Y de momento yo veo que mami baja, en ese entonces con su pareja, actualmente mi padrastro, ¿verdad? Y coge a mi papá de la mano y, perdóname, mi padrastro coge a mi papá de la mano y mi mamá coge a quien hoy es mi madrastra de la mano. Y los cuatro pasan al altar. Y cuando yo veo ahí, yo rápido me emociono y le digo, Ashley, mira lo que está pasando en el altar. Y Ashley empieza a llorar, yo empiezo a llorar porque ambas estamos entendiendo lo que está ocurriendo en ese proceso. Y es que cuando el Señor toca el corazón de las personas, ciertamente hay un cambio de transformación, no solo en la vida, sino todo su contexto. Sí, definitivo. Y eso fue lo que me pasó. Y qué tremendo que pasen los dos, papá y mamá, con sus parejas del momento, que luego se casaron ambos, con cada uno de ellos, y juntos se reconcilien con el Señor, y los destinos y los propósitos que Dios tenía para cada uno, que lo dirás tú ahorita, se cumplan aunque sea separado. Y la realidad del caso es que todo eso estaba ocurriendo, pero en mi mente yo no entendía del todo. Yo sí estaba emocionada porque yo estaba viendo otra vez a mis padres en el altar. Pero recuerda que eso fue lo que viví desde pequeña, saberlos en esa actitud de servicio, en un amor entre ellos y de su forma, con sus herramientas, pero también con los otros. Y yo ver esa dinámica a mí me llenaba. Era algo que en mi corazón, como que esa llamita comenzaba a encenderse. Y verlo otra vez, obviamente en un contexto distinto, con sus actuales parejas, pues para mí me dio esperanza. Y yo creo que eso es lo que hace el Señor, o sea, dar esperanza en contextos donde para el hombre o la mujer no lo hay. Y entonces, desde ese momento, mi mamá comienza a trabajar y estar, obviamente, y otra vez, en lo que es el mundo de la iglesia. Y digo el mundo porque el que se mete con el Señor está aquí, pero no es de aquí. O sea, y comenzamos a vivir una transformación individual primeramente, pero también familiar. Y yo recuerdo, viendo esa imagen, cómo el Señor me trataba en mi mente y me decía, tu petición es contestada. Yo no recordaba qué petición se trataba, hasta que en un momento dado estoy en mi casa luego de esa experiencia y como yo anotaba mis peticiones, se abre la página en la libreta y sale la fecha y todo de la petición, donde yo le pedí al Señor, ¿verdad?, en corta edad de 14 años, que me devolviera a mi familia. No me la devolvió tal y como era, me la devolvió mejor. Con ganancia. Con ganancia, 2 padres, 2 madres. Ambos con sus núcleos, pero sanos. Es la importancia de esto, sano. En un proceso donde tuvimos que asistir, sí, a distintas terapias familiares, a distintos encuentros de consejerías pastorales, a distintos, individualmente como colectivo, ¿verdad? Psicológicos, pero lo importante del proceso es que estamos
caminando hacia una sanidad integral. ¿Y por qué? Usted mencionaba de los propósitos y a esa corta edad uno no entendía lo que Dios estaba trabajando por un futuro, pero actualmente mis papás ambos están desde maneras distintas en una pastoral. Mi papá con su esposa María del Mar están, ¿verdad?, en la Discípulos de Cristo en Macún, y mi mamá también está en su proceso pastoral en la misión Discípulos de Cristo en Pugnado, Vega Baja. O sea, ambos. Le salió mal la jugada al diablo porque en vez de una pareja pastoral, ahora hay dos parejas pastorales. Salieron dos parejas pastorales y eso es emocionante porque la palabra de Dios nunca retorna atrás vacía. Wow. ¿Y por qué digo esto? Porque en su inicio, cuando mamá y papi estaban juntos, Dios había hablado su vida desde el ministerio pastoral. Wow. Y mira cómo el Señor multiplica. Obviamente, esa historia de la parábola de los panes y los peces no la entendemos hasta que la vivimos. Y cómo Dios multiplica. Y así sigue, o sea, y sigue llamando a la vida de las personas, no necesariamente de una restauración completa, porque es que eso es lo hermoso del Señor, comienza a trabajar con uno, y en este proceso de conocerles, que uno comienza también ese proceso de sanidad y compartir con otros estas experiencias, porque yo compartía a esa edad con personas que vivían el divorcio, tanto los que tomaron la decisión del divorcio como con los hijos, y ambos no entendían, y me decían, pero eso es posible, que tus papás están asistiendo a la misma iglesia, que tu papá cuida a tu hermanastra, que es producto de tu mamá y tu padrastro. Y yo, sí, mi hermana menor, ¿verdad?, que es producto del hogar de mi papá, de mi mamá y mi padrastro, mi papá y mi madrastra la llegaron a cuidar. Sí, yo me acuerdo. Y yo cuento estas cosas, pastora, pero la gente no lo cree. Y digo, es que hay un Dios de poder que restaura, que está vivo y que desea, ¿verdad?, traer una restauración completa independientemente del contexto en lo que venimos. Y eso es lo que yo, ¿verdad?, intento remarcar en ese volumen 4 donde participo, donde uno tiene que comenzar a ver la vida no desde el dolor, sino desde la sanidad y la restauración. Qué bien. Y en ese proceso, el Señor continúa trabajando conmigo. Gracias a Dios, yo comienzo a coger, ¿verdad?, un proceso de sanidad interior en una iglesia donde soy libertada de la pornografía, comienzo a ser restaurada en mi identidad, comienzo a entender quién soy en el Señor, lo que es ser mujer desde la perspectiva de Dios y no de la sociedad, y yo comienzo a amarme, que esa es una de las cosas, ¿verdad?, que es importante para mi experiencia de vida, porque cuando viene el proceso del llamado ministerial, sí de mi despunte como líder en la iglesia Discípulos de Cristo en Vega Alta 1, yo estoy todavía en un proceso de restauración que yo no estoy entendiendo del todo lo que estoy viviendo. O sea, y el Señor comienza a trabajar unas palabras hermosas y unas vivencias en el espíritu, pero yo no estoy entendiendo del todo lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy experimentando. Cómo estos jóvenes me siguen, o sea, en el sentido, ¿verdad?, de que del carisma y el liderato, ¿no?, de mi persona. Sí, porque tú eras la presidenta de jóvenes. Correcto. Y después a nivel central también. Correcto. Comienzo a tener unas experiencias, no solo en la iglesia local, sino a nivel denominacional, pero desde el dolor. Y yo reconozco que en ese proceso, en vez de ver al otro como esa ayuda y como los discípulos, o sea, vamos a evangelizar a un mundo juntos y todo eso además, yo comienzo a verlos como competencia. Y ahí es que yo, ¿verdad?, despunto de un liderazgo lamentablemente desde el dolor y no desde la sanidad. Y entonces yo comienzo en ese proceso de restaurar, como le había mencionado. Ahí es que conozco a quien es actualmente mi esposo. Y recuerdo que desde el 2011 yo vivo enamorada de ese hombre, pero mi estima no me permite acercarme, porque yo pensaba que era muy fea, yo no me sentía segura, yo no sabía cómo hablar, y yo comienzo a utilizar la jerga varonil del deporte y todo eso para acercarme, pero yo no sé cómo este proceso, tú sabes, de cómo uno se enamora, yo no desconozco cómo hacer todo ese proceso. Y es que yo comienzo a tener conversaciones con mi papá, con mi mamá, enséñenme, y yo comienzo a conocer, y yo, ¿sabes qué, Señor? Tú sabes que mi petición está delante de ti, de tener una familia. Yo reconozco que yo tengo áreas en mí todavía, de mi área femenina que se dan, lo que es la familia en ti y una familia saludable, yo lo tengo que sanar, pero dame tú el varón que es. Y Dios me recuerdo que estoy en un llamado y el Señor me dice, lo que tanto anhela tu corazón está cerca. Yo pensé que era lo ministerial, pero ahí entonces que Dios me trae de nuevo a la vida a José Daniel Medina Sánchez. Y comenzamos este proceso de amistad inmensa. Y comenzó todo como una amistad. No, y que
todos en la iglesia nos quedamos sorprendidos porque era el nene más lindo de la iglesia, un nene bueno, todas las nenas pendientes a él, y de momento uno lo ve detrás de ti y dice, pero ¿qué es esto? Es que son amigos, pero después la cosa se cuajó. Correcto. Y fue una sorpresa. Fue una sorpresa para todos y vamos, yo no era la mejor que me arreglaba, yo no era la mejor que me comportaba, o sea, yo estaba muy consciente de quién era Gretchen en aquel entonces y yo vi muy lejos esa posibilidad de yo estar con el nene lindo de la iglesia. Pero algo que yo siempre le pregunté es ¿qué te llamó la atención de mí? Y para mi sorpresa fue mi rendición a Dios. Él le decía tu corazón al Señor, o sea, no tanto tu físico, porque sí, tenía un buen físico, pero yo no lo sabía usar en ese sentido, o sea, como le mencionaba, de lo que era una mujer y cómo, ¿verdad?, expresarse uno en ese sentido. Pero cuando yo logro pedirle al Señor, antes de nosotros empezar a formar esa relación, él y yo nos fuimos de rodillas por todo lo que estábamos pasando ambos y le pedíamos al Señor dirección. Porque si algo nos caracteriza como matrimonio al sol de hoy es eso, antes de cualquier cosa y no de rodillas. Y Dios nos confirma, de forma individual, pero también unidos. Y en ese entonces, Dios me recuerda que otro punto que gustaría trabajar es que las promesas de Dios se cumplen. Y recuerdo que Dios me había prometido lo que tanto tu corazón anhelaba, y ahí entonces me devuelve lo que es esa identidad, esa familiaridad. Yo hablo con mis padres, le presento a José ya formalmente como, ¿verdad?, que es mi novio, pero él y yo comenzamos a intimar con el Señor para lo que sabíamos que teníamos un futuro, porque lo que yo no sabía es que él y yo nos tuvimos que haber visto en nuestra infancia, porque su iglesia madre es la discípula de Cristo en Sierra Bayamón. Ah, mira, o sea, para allá. y ahí el Señor llama a Josué al pastorado desde muy pequeño. Wow. Yo no sabía eso hasta tanto entramos en estas, como yo digo, estas conversaciones incómodas pero necesarias. Sí. Y ahí es que yo reconozco que también el Señor llamó a Josué. Y A cada uno lo llamó en su iglesia y después se encargó de juntarlos. De juntarnos, sí. Y hacia eso irán en su momento. En su momento estamos, ¿verdad?, encaminados en eso, pero era necesario que viviéramos una experiencia antes con el Señor para poder entender lo que es, ¿verdad?, la vida ministerial y poder vivirlo desde una salubridad, que es lo que, ¿verdad?, quisiera seguir remarcando, o sea, no desde el dolor, sino desde la salud. Y entonces, para ir, ¿verdad?, ya llegando a lo que es la actualidad, sí, nos casamos. Eso mismo, como 5 minutos. Nos casamos, sí, escuchamos la voz de Dios para recongregarnos en otra, ¿verdad?, en otra congregación, que en este caso llegamos a la Discípulos de Cristo en Santa Juanita, Bayamón. Pero aquí es que el Señor comienza a trabajar conmigo de manera mental, y esa salud mental y todo lo que es el proceso traumático que yo no entendía de pequeña, pero que reincide en ya yo, Gretchen, de adulta, en mi matrimonio y ahora la crianza de mi hija. Yo paso un proceso de depresión postparto. Yo comienzo a tener unas experiencias de pensamientos de, inclusive, tú no sirves para ser mamá, quítate la vida, tú no sirves para ser esposa, y yo comienzo a escuchar esas voces y yo me quito de la iglesia, es decir, me retracto, me quedo en mi hogar, y no es hasta que mi hija, que yo estoy viendo una experiencia con ella, que ella se me cae de la cama, que yo entro en un estado catatónico, donde mi mamá me dice, literalmente lo que me faltaron fue darte 2 bofetas, como ella dice, para que reaccionara, porque del susto que pasaste. Del susto que yo pasé, yo me quedé. Estaba bien chiquita, yo me acuerdo. Frisada. Pero que lo que yo no había entendido era que mi familia, al todo el tiempo verme esta mujer firme, desde joven, firme, segura, la protectora, ¿sabe? Que la gente no se imagina lo que hay dentro de uno, aunque lo ve, uno se proyecta de otra manera. Correcto. Y ahora verte tan frágil, tan asustada cuando la nena se cayó. ¿Cuántos meses tenía? Algunos 5 o 6 meses. Y se me cayó de la cama, pero ella estaba bien. Y de hecho, mi esposo y mami me decían, mírala, ella está bien, ella está tranquila, y yo no podía salir de ese shock. Ahí es donde entonces yo tomo la decisión junto a mi familia, yo tengo que detener todo, yo tengo que bregar con mi mente. Y ahí entonces que comienzo, ¿verdad?, a este proceso de lo que es buscar ayuda para mi salud mental, que la gente no le gusta trabajar ese tema, pero es que es necesario porque es lo que Dios también utiliza. Sí, es parte de nuestro ser. Para intervenir con nosotros, pastora. Y es algo es un mensaje que deseo también llevar a todo el público que nos sintonice. Si necesitas ayuda, búscala. No es nada malo tomar un tiempo
no de descanso ni de pausa, sino de intimar profundamente contigo y el Señor para que tú puedas ser no solo de bendición, porque uno piensa, no, pues estamos haciendo todo esto para el ministerio, eso dura 30 años, 40 años, ¿y tu vida qué? ¿Tu familia qué? ¿Tu entorno? Y yo ciertamente con mi esposo dije, yo necesito ser mejor mujer, mejor mamá, mejor esposa, pero sobre todas las cosas, mejor sierva para Dios, porque al final que todo de Él somos y para Él, ¿verdad? Exacto. Servimos. No, y Jesús nos llamó a tener vida y vida en abundancia, no a estar aborrecidos o turbados o con tantas cosas no resueltas que sí uno necesita o sea, ayuda. Y en todo eso, ¿verdad? Uno no lo entiende hasta que lo vive. Por eso es que ahorita mencioné que uno no es lo mismo saber quién es Dios a conocerle e intimar. Y en todo este proceso yo sigo testificando de ese Dios, como dice Pablo, que ustedes no conocen, pues aquí está. O sea, un Dios que restaura a la familia, amén. Un Dios que restaura la identidad, un Dios que restaura la estima, pero también un Dios que acompaña en medio de los procesos de depresiones, de ansiedades, de ataques de pánico, pero también que en un proceso, yo digo, no es que Dios nos necesite, pero es que estos procesos nos hacen crecer en ese sentido. Sí. Y uno tomar esa decisión voluntaria junto con Él, porque como le digo una cosa y digo la otra, pastora, no le puedo soltar la mano, porque si yo le suelto la mano al Señor, yo no estaría aquí presente hablando con usted. No, y yo que hacía como 3 años no me sentaba a hablar contigo así, cara a cara, tú eres otra persona. O sea, lo que has crecido, lo que has madurado, lo que has sanado, que a todos nos falta, claro, pero se nota el progreso, el crecimiento, sí, gloria a Dios. Sí, y es que la palabra también se hace real cuando dice gustad y ve cuán bueno es el Señor. O sea, su palabra es miel y uno se rejuvenece a medida que uno vaya, ¿verdad? Y digo rejuvenecer porque es la palabra utilizada en la traducción, pero a lo que me refiero es esa vitalidad, como usted mencionaba, esa vida. La vida está ahora mismo, yo pensé que no iba a ser madre y fue una honestidad, o sea, yo se lo dije a mi esposo y fue uno de los puntos claves que ambos teníamos, pero el Señor me dio ese privilegio, ese regalo y ahora mismo Amaya es mi tesoro. O sea, Amaya Isabel Medina Sánchez, que su nombre significa hija deseada, separada para Dios. Wow. O sea, y fue con un propósito porque Dios nos regaló esa promesa para ambos. Interesantemente, en este proceso de restauración, yo vivo una experiencia de aborto natural. Ah, sí, me acuerdo. Y eso también reincide en ese... Inmediatamente después de tener a Maya. De tener a Maya como algunos 7 meses después. También lo tuve, o sea, que fue un proceso extra que Dios me dijo, no, porque yo me había otra vez lanzado a lo ministerial, a trabajar con la juventud allí, tener esas distintas experiencias con el Señor. Es que tú siempre has ido acelerada. Demasiado. Y entonces Dios te ha puesto unos frenos para poder trabajar contigo, para luego lo que va a hacer a través de ti. Y usted lo sabe, o sea, usted más que nadie lo sabe. Y, ¿cómo le puedo decir? Fue ese, como yo digo, ese último freno donde yo entendí, ok, Señor, no peleo más. Y literalmente, o sea, yo no es que, no te puedo decir, me he detenido, pero sí he tomado la decisión de obedecer, porque no es el ritmo. Sí, bajarle el ritmo a muchas cosas para poder internalizar qué es lo importante, qué es lo que Dios realmente quiere de uno, porque uno piensa en ministerio, en este sentido, ¿verdad? Hablando ya desde una experiencia de iglesia. Y todo ministerio no es pastoral. Correcto. Tú eres trabajadora social, ¿verdad? Yo soy trabajadora social de todo profesión. Todo lo que tú puedes ministrar desde esa posición. Y que actualmente estamos trabajando, ministrando que uno no descarta lo otro, pero que no tiene que necesariamente ser. Correcto. O sea, son procesos de formación que uno tiene que pasar para poder cumplir a eso lo que Dios te llame. Sea la pastoral, sea lo ministerial en el sentido de misionero, evangelista. Ahora mismo me dio la oportunidad de escribir un libro, o sea, son distintos escenarios que pueden ser, sí, ciertamente pastorales, no necesariamente desde un ministerio denominacional, que no es descartado, pero en su debido tiempo, desde una sanidad, yo entiendo que Dios ha de obrar. ¿Y para qué? Pues porque hemos podido alcanzar matrimonios jóvenes, hemos podido alcanzar niños que no necesariamente asisten a una iglesia, desde la clase de educación cristiana. Bueno. Ellos han tenido sus encuentros con el Señor, pero también como persona, ¿verdad? Y es el punto de todo esto. Uno ha podido testificar de lo que vive con el Señor en un mundo que te dice que no hay esperanza, en una sociedad donde te invita a que tú te descontextualices de tu realidad y vivas enajenado en una nube, ¿verdad? Todo el tiempo con unas realidades que no necesariamente son reales, valga la redundancia,
pero que Dios muestra un camino distinto, Amén. ciertamente contrario a lo que la sociedad te invita, ciertamente es un reto, Sí. pero no necesariamente es un futuro sin esperanza, que no se puede alcanzar. Con Dios sí es posible. Amén. Y esa es la experiencia. En este minuto que te queda, ¿cómo tú quisieras cerrar? Yo quisiera cerrar diciéndole a las personas que, primero que todo, conozcan al Señor desde su experiencia. O sea, no el Dios de los padres, no el Dios de la iglesia, sino ese Dios que busca tener un encuentro con ustedes y que le permitan a su Espíritu Santo tratar con uno de forma individual. Si necesitas la ayuda en la salud mental, tómate un tiempo, reflexiona y búscala, encamínate hacia ella. Y yo, no yo por quien es Gretchen, sino yo por quien he tenido experiencia con el Señor, te puedo decir que una vez tengas un encuentro con Dios, no vas a retornar atrás igual. Y eso es lo que yo quisiera Sí. hablarle, ¿verdad?, a todo aquel que nos sintonice, y es la palabra con la que me gustaría cerrar. Testificaremos de lo que Dios nos ha permitido vivir y las transformaciones y restauraciones que en Él podemos tener. Amén, aleluya. No, definitivamente, excelente y glorioso. Y Dios te va a seguir guiando como lo ha hecho hasta aquí. Sí. Y vas a seguir creciendo, tú eres bien joven y hay margen para mucho. Sí, sí, no, y que no lo hemos dicho, o sea, mi edad, lo que yo tengo son 30 años. Yo no, todo esto es desde, te puedo decir, 1, 5, 10, 15 y así. Y oyéndote a ti uno dice, se supone que corte este segmento ya, pero no importa. Oyéndote a ti uno dice, Dios mío, que mucho hay en la cabeza de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, con qué muchas cosas están luchando, trabajando, Sí. sin herramientas a veces, sin entender, sin el apoyo de los padres, sin el mejor ambiente familiar, sin iglesia. O sea, uno no puede subestimar las emociones, las reacciones de los niños, porque algo te están comunicando. Desde todo, desde una, por ejemplo, uno le dice perreta de un niño, Ajá. ellos están informando algo, desde una rebeldía a un adolescente, ellos están diciendo a gritos algo. Sí. O sea, y sí, como usted menciona, pastora, lamentablemente los descartamos y los tildamos como rebeldes y ya se acabó. Sí. Y Pero no le es que, buscamos ayuda. es que a gritos están pidiendo ayuda, un abrazo. Sí. Recuerdo, si tengo un breve tiempo rapidito, en una capilla donde estaba tratando con estudiantes de superior. Yo a la corta edad de 24, estaba recién casada y yo estaba dándole clases a niños, o sea, personas que podían ser hasta más altos que yo. Y yo recuerdo que en una de las capillas el Señor me llevó a que simplemente abriera el espacio de llamado para que nos abracemos, más nada. Y esos niños, desde más, digo niños, ¿verdad?, porque ya era un adulto, pero vamos, 5, 6, casi 6 pies y llorando en el altar. Abrazándose y llorando, solo por el mero solo abrazo. por el mero hecho de un abrazo, para que al final de ese espacio me dijera, maestra, gracias, porque lo que tanto yo añoraba y no sabía era sentir un abrazo de mamá. Wow. O sentir un abrazo de papá. Ajá. Y por eso es que le mencionaba que gracias a Dios que me ha permitido tener estas experiencias en estas etapas, donde yo he visto que a veces uno piensa que desde el altar o desde el púlpito con muchas palabras, con un mero acto de un abrazo, es más que suficiente para que Dios obre en la vida de una persona. Y algo que parece tan sencillo y común y a veces no lo practicamos. No lo hacemos. O sea, ¿cómo es que los padres no se toman tiempo para eso? Para decirle a los niños, te quiero, te amo, abrazarlos, besarlos, todo es avanza, limpia, báñate, estudia y Sí, los roles. no hay el afecto, atención a las necesidades Y las emocionales y responsabilidades, afectivas. claro, sí, sí, pero miremos también el contexto donde ellos fueron criados, no necesariamente tienen esa herramienta, y son los hijos los que son llamados a romper, como diríamos, esa cadena de generaciones que no abrazan, no aman. En mi caso yo tuve que romper varias, y mi hija desde que nació, eso es beso viene, beso va, beso viene, abrazo va, ¿ves? Qué bien. Y son herramientas, por eso menciono la importancia de la crianza, porque uno piensa que no, pero sí. Pero por otro lado, y obviamente caímos sin hacer la pausa del himno, que todavía lo podemos poner en la reflexión, no podemos seguir usando la excusa que mucha gente pone, si ya están en las iglesias adultos y maduros, y ya aprendieron del amor de Dios, y ya Dios los abrazó, y ya entendieron que lo hicieron mal y que se equivocaron, aunque no fue a propósito, sino que manejaron con las herramientas que tenían, pero ya lo aprendieron, mira, restituye.
Correcto. O sea, entonces busca de alguna manera arreglar o decir, oye, con Cristo aprendí que esto debía hacerlo y no lo hice, pero lo quiero hacer ahora, o te lo quiero decir ahora, o te quiero pedir perdón, porque esa excusa ya cansa. Sí, sí. Mucha gente mayor dice, que no me lo enseñaron, pero loco, llevas 50 años en la iglesia. No te lo enseñó tu papá ni tu mamá y sufriste un montón de cosas indeseables, pero que has aprendido con Cristo 20, 30, 50 años en la iglesia. Correcto, sí, ¿no? Y Ajá. hablando desde un contexto obviamente de iglesia, pero... No, y estoy de acuerdo con lo que tú dijiste, pero también hay Sí. que mirar este otro grupo de que excusados porque no me lo dieron, no lo aprenden del Señor y de la palabra y no lo hacen. No. Y ciertamente yo creo que ese es el llamado, pastora. Sí. O sea, si conociste el amor de Dios, comienza a permitir que el Espíritu Santo, por eso soy Exacto. enfática de esa transformación que el Espíritu hace en el ser, primeramente, para entonces, como usted dice, mira, pues darte lo que Dios me dio amor, pues tengo que 10 años de vida, pues déjame darlo lo último que me queda. O sea, por ejemplo, aquellos que nos puedan estar sintonizando, que no necesariamente han tocado un templo formalmente, pero lo sintonizan en su programa, ¿cuánta palabra esperanzadora nos sale de aquí? Exacto. ¿Cuántos libros quizás no han leído que les dan las herramientas también que el Señor Exacto. utiliza? Pues mira, yo entiendo que el llamado es eso. Si ya tú has conocido del Señor, aunque no lo recibiste de pequeño esas herramientas, comienza a darlos a tus Exacto, generaciones sí. para que podamos transformar esta sociedad que tanto necesita del Señor. Sí, amén. O sea, si comías de chiquito arroz blanco pelado, pero ahora en Cristo le ponen habichuelas, carne. Comienza a dar empieza a ese compartir plato. eso. Correcto. Y no siga dando arroz blanco pelado. Correcto. Y yo como pastor, pues uno ve los dos escenarios y los dos tipos de gente y uno dice, unos y otros, los que lo recibieron en la casa, como los que lo recibieron en la casa de Dios, y se llenó el corazón de Dios y de su amor a la acción. Correcto. Para estrechar lazos, buscar reconciliación, saciar sed, porque a lo mejor yo no sé cuán cariñosos fueron tus padres contigo, yo sé que ellos te adoran, porque los conozco bien a los dos, pero no sé cuánto te lo expresaron, pero lo hayan hecho o no, tú lo estás haciendo con tu hija. Sí. Y ciertamente, Y eso es. ciertamente, de pequeña no tengo memoria, pero no necesariamente porque no lo tuve, es por el trauma y lo que hace eso en el cerebro, pero desde que mis papás dijeron que sí, quizás no lo he visto de forma tangible, perdóname, pero sí con sus distintos actos de vamos para la iglesia, o sea, esa forma de redireccionar la vida de uno también es una expresión de amor, esos consejos no pedidos, pero que están ahí porque son padres, ¿ves? Y de estar ahí para ti. Correcto. Ajá, que tú sabes que tú no estás sola en la vida, aparte de Dios, acá en lo terrenal, tú sabes que ellos están ahí para ti. Y mi hija. Eso vale tanto. Y mi hija está viendo ahora unos abuelos presentes. Exacto. 4. abuelos. Bueno, 4 en mi lado, ¿verdad? Pero con los papás de mi esposo son 6 ya en total. O sea, y verlos a ellos también, que esto es algo que sí quiero compartir rapidito, verlos a ellos, darle ese amor. A mí yo creo que me sana cualquier herida que mi niña interior tenga porque lo estoy viendo. Y verlos a ellos felices a mí me hace feliz. Sí, definitivamente. Wow, qué maravilloso. Sí. Definitivamente, yo sé que Dios ha hablado a través de tu testimonio y tus palabras y que a cualquier edad esto hace bien. Sí. Porque si te estás muriendo de sed, a cualquier edad un vaso de agua te sacia. Ay, sí. Y eso es lo que la gente tiene que pensar. Sí. No lo que no pude hacer, sino lo que todavía puedo hacer, hacerlo. Para bien tuyo, pero también para bien de los demás, que de alguna manera interactuaron contigo durante tu vida. Pues Gretchen, gracias. Gracias a usted, pastora. Me alegro, pero muchísimo de que esto se haya dado y de escuchar todo eso y de conocer la Gretchen que sigue creciendo, sigue madurando, equipándose y desarrollando un ministerio que Dios definirá al final como Él quiera, porque de Él somos. Así que adelante en el nombre del Señor. Gracias, pastora. Y al público les invitamos a hacer esa llamada para la oración que haremos al final mientras escuchas este cántico. Alégrate en Él y sigue meditando en todo lo que acabamos de compartir. Adelante. Ha sido la luz que me alumbró, ordenando todo. No es una costumbre de mi sociedad, Él es esa lumbre en mi caminar. Él es resplandor que me dio la paz y Él lo llena todo. ¿Y sabe qué? Y me hace cantar, a ver ese coro. Cantaré de su amor hasta que amanezca, solo a Él le daré mi alabanza. Celebrar su poder si vale la pena, Navidad es Jesús
nos ha dado el Rey. No hay mejor regalo que su gran bondad. Él ha perdonado toda mi maldad. Tengo salvación y no vuelvo atrás. Él me ha dado todo. ¿Y sabes qué más? Y me hace cantar. Cantaré de su amor hasta que amanezca. Solo a Él le daré mi alabanza. Celebrar su poder si vale la pena. Navidad es Jesús en mi casa. Cantaré de su amor hasta que amanezca. Solo a Él le daré mi alabanza. Celebrar su poder si vale la pena. Navidad es Jesús en mi casa. Es la paz de mi hogar, es respirar la vida eterna y es cantar con libertad y que su luz brille en mi tierra. Él me ha dado un nuevo destino, Él es mi salvación, mi esperanza y Navidad es Jesús en casa. Su riqueza la llevo conmigo, sobrepasa el oro y la plata y Navidad es Jesús en casa. Cantaré de su amor hasta que amanezca, solo a Él le daré mi alabanza. Celebrar su poder si vale la pena. Navidad es Jesús en mi casa. Ay, yo cantaré, y yo cantaré, y yo cantaré hasta que amanezca. Aleluya. Si vale la pena. Navidad es Jesús en mi casa. Y yo le cantaré, yo le cantaré, yo le cantaré. Su poder si vale la pena. Navidad es Jesús en mi casa. En mi casa. Aleluya. Qué talento, ¿verdad? Tan extraordinario tiene la hermana Lourdes Toledo. Pero qué mensaje tan bonito. No solo Navidad es Jesús en tu casa, la vida, la felicidad, la realización, la seguridad, la victoria es Jesús en tu casa. Todo es Jesús en tu casa. Y Él quiere estar ahí. Porque cuando el profeta Isaías 8 siglos antes profetizó acerca del nacimiento de Jesús, fíjate cómo dice en Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese es el anhelo de Dios, estar con nosotros, y que nosotros estemos con Él, porque Él está. Pero cuán sintonizados y conectados estamos nosotros con Él para disfrutar que tenemos a un Dios que fue concebido sobrenaturalmente, extraordinariamente, porque es una virgen como lo fue María, pariendo un niño concebido por el Espíritu Santo, que todo niño en la faz de la tierra vino por la unión de un hombre y una mujer, pero en el caso de Jesús fue por la unión de Dios, de la semilla del Espíritu Santo en esta mujer, en esta virgen. Y era Dios dando una señal de su amor, una señal de su intervención en la historia humana, una señal de su disposición de que regresemos a una relación con Él, que le conozcamos y que sobre todo que vivamos juntos la vida. Dios quiere que vivamos la vida con Él, porque para eso se reveló, para eso envió a su Hijo, para eso originalmente nos creó. Y se paseaba Dios con Adán y Eva en el paraíso, en el Edén, compartiendo. Dice que la presencia de Dios paseaba entre ellos. Y no es que lo tengas que ver, pero que el ambiente esté liviano, porque no hay cosas pesadas, negativas, injustas, violentas, dañinas, oprimiendo y afectando
las emociones de las personas, no, que lo que esté sea el aroma grato a vida eterna que Cristo pone, aleluya, en el corazón y en la casa, en el hogar de cada uno de aquellos que de verdad le han permitido ser ese Emmanuel, Dios con nosotros. Y cada familia en esta Navidad, en este cierre de año, en el nuevo año, en todos los momentos necesita a Dios. Necesita a Dios allí y Él está dispuesto, porque ya Él nos dio señal, ya Él vino, ya Él nació, vivió, creció, murió, resucitó y está a la diestra del Padre, intercediendo para que tú y yo querramos vivir con Él. Querramos recuperar y rescatar lo perdido, de la esencia de la vida de Dios en nosotros por causa del pecado. Y recibamos ese perdón, esa nueva vida que Él ciertamente quiere y puede darnos. Pero tú tienes que hacer caso a esta señal. Ya la Virgen concibió, dio a luz el Hijo, es Dios con nosotros. ¿Está contigo? Porque si no lo está ahora mismo, puedes abrirle el corazón y decirle, entra Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Y Él inmediatamente va a entrar. Aleluya, oremos. Padre amantísimo, te doy gracias, Dios, porque tú nos has hablado en esta noche a través de este testimonio, esta alabanza, esta palabra, y sabemos cuánto nos amas, cuánto te empeñas en que entendamos tu voluntad de darnos vida, de darnos perdón, de darnos esperanza, de caminar con nosotros, de sanarnos, de levantarnos, de restaurarnos y de hacer de nosotros gente realizada, familia feliz, unida, integrada. Oh Señor amado, obra en cada televidente y radioyente en este momento. Sé tú hablando a su vida, contestando su petición, glorificándose en sus circunstancias y ofreciéndole esperanza para este nuevo año. Padre, que experimenten que tú estás ahí, en su casa, en su mente, en su corazón, llamándoles, ayudándoles, acompañándoles y dispuesto a hacer cuanto ellos te permitan. Que así, Padre Santo, puedan tener victoria, ver sus peticiones contestadas y sobre todo tener un nuevo año feliz, diferente y victorioso. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús te lo suplico y en fe te doy gracias. Amén, aleluya. Hasta aquí nuestro programa. Dios les bendiga. Nos vemos el año que viene. Que pasen muy buenas noches.